following is an EWTN special presentation. El proyecto de Dios es hacer de todos los hombres un pueblo unido y de esta creación dispersa un cosmos, un mundo ordenado. El Espíritu Santo de Dios que hizo surgir la creación la consumará. Él transforma el corazón del hombre y le impulsa a entablar una relación fraternal. Gracias al Espíritu de Jesús ha surgido la Iglesia entre nosotros y por Él nos mantenemos en la fe y en la comunión. Esta es Radio Vaticano desde la Basílica de San Pedro, con la Santa Misa presidida por el Santo Padre Francisco, hoy domingo 8 de junio, solemnidad de Pentecostés.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, en questo giorno del Signore, Queridos hermanos, en este día del Señor, de la semana de Pascua, pidemos humildemente a Dios nuestro Padre para que bendiga el agua con la cual seremos aspersos en recuerdo de nuestro bautizo. Que el Señor nos renueve interiormente para que seamos siempre fieles al Espíritu que nos ha sido dado como don. Domine, Deus omnipotens, precibus populi tui. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo. Ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención, dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño de nuestro nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Amén. Deus omnipotens nos a peccatis purificet, et per ius Eucharistii celebrationem. Dios omnipotente nos purifique de los pecados y por esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar al banquete de su reino.
Preghiamo. Deus, si sacramento festivitatis odierna, Padre, que en el misterio de Pentecostés santificas tu iglesia en cada pueblo y nación, difunde hasta los confines de la tierra los dones del Espíritu Santo y continúa hoy en la comunidad de los creyentes los prodigios que has obrado en los inicios de la predicación del Evangelio. Corda perfunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amén. Entramos ahora a la liturgia de la palabra, escuchando la primera lectura que será pronunciada en nuestro idioma, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos fueron colmados de Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa
y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore. De la primera carta de San Pablo Apóstol a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Señor, Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones,
pero un mismo Dios que obra todo en todos. A ciascuno è data una manifestazione En particolare. cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte Porque membra, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Del Evangelio según San Juan. Cum esset sero die illa prima sabbatorum, et fores essent clause ubi errant discipuli. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Verbum Domini. Es Radio Vaticano transmitiendo para Norte, Centro y Sudamérica. Hoy, domingo 8 de junio, solemnidad de Pentecostés, la Santa Misa presidida por el Santo Padre Francisco en la Basílica Vaticana. Nos preparemos a escuchar las palabras, la homilía, el mensaje del Pontífice. Tutti furono colmati di Spirito Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Parlando agli apostoli nell'ultima cena, Gesù disse che dopo la sua partenza. Hablando a los apóstoles en la última cena, Jesús les dijo que luego de su partida de este mundo, les enviaría el don del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Esta promesa se realiza con potencia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en el cenáculo. Aquella efusión, si bien extraordinaria,
no permaneció única y limitada a aquel momento, sino que es un evento que se ha renovado y se renueva todavía. Cristo, glorificado a la derecha del Padre, continúa realizando su promesa, enviando sobre la Iglesia el Espíritu vivificante que nos enseña, nos recuerda, nos hace hablar. El Espíritu Santo ci insegna, è il maestro interiore. El Espíritu Santo nos enseña, es el maestro interior, nos guía por el camino justo a través de las situaciones de la vida. Él nos enseña el camino. En los primeros tiempos de la Iglesia, el cristianismo era llamado el camino, y el mismo Jesús es el camino. El Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a caminar sobre sus huellas. Más que un maestro de doctrina, el Espíritu es un maestro de vida. Y ciertamente de la vida forma parte también el saber, el conocer, pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la existencia cristiana. El Espíritu Santo ci ricorda. El Espíritu Santo nos recuerda todo aquello que Jesús ha dicho. Es la memoria viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace entender las palabras del Señor. Este recordar en el Espíritu y gracias al Espíritu no se reduce a un hecho mnemónico. Es un aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y en su Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad nos recuerda todo aquello que Cristo ha dicho. Nos hace entrar cada vez más plenamente en el sentido de sus palabras. Todos nosotros tenemos esta experiencia. En un momento, en una situación, nos viene una idea. Y esto se une, se relaciona con una parte de la Escritura. Ese es el camino de la memoria viviente de la Iglesia. Esto requiere de nosotros una respuesta. Mientras más generosa es nuestra respuesta, en nosotros se transforman más en vida las palabras de Jesús, volviéndose actitudes, elecciones, gestos, testimonio. En esencia, el Espíritu nos recuerda el mandamiento del amor y nos llama a vivirlo. Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano, è un cristiano a metà strada. Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano, es un cristiano a mitad de camino. Es un hombre o una mujer prisionero del momento que no sabe atesorar su historia, no sabe leerla y vivirla como una historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las palabras de Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del Espíritu. Que el Espíritu Santo reviva en todos nosotros la memoria cristiana. Era la donna della memoria. En aquel día con los apóstoles, era la mujer de la memoria, que desde el inicio meditaba todas esas cosas en su corazón. Pidamos a su Madre que nos ayude en este camino de memoria. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, y otro aspecto, nos hace hablar con Dios y con los hombres. No hay cristianos mudos, ¿eh? No hay lugar para ello. Nos hace hablar con Dios en la oración. La oración es un don que recibimos gratuitamente. Es diálogo con Él, en el Espíritu Santo, que ora en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abba. Y esta no es solamente una forma de decir, sino que es la realidad.
nosotros somos realmente hijos de Dios. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nos hace hablar en el acto de fe. Nadie puede decir, Jesús es el Señor. Lo hemos escuchado hoy sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálogo fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás, reconociendo en ellos a hermanos y hermanas. A hablar con amistad, con ternura, comprendiendo las angustias, las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los demás. Pero hay más. El Espíritu Santo nos hace también hablar a los hombres en la profecía, o sea, haciéndonos canales, humildes y dóciles de la palabra de Dios. La profecía es hecha con franqueza para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias, pero siempre con docilidad e intención constructiva. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios que ama, que sirve, que dona la vida. Ricapitolando, lo Spirito Santo ci insegna la via, ci ricorda e ci spiega le parole di Gesù. Resumiendo, el Espíritu Santo nos enseña el camino, nos recuerda y nos explica las palabras de Jesús. Nos hace orar y decir Padre a Dios, nos hace hablar a los hombres en el diálogo fraterno y en la profecía. Il giorno di Pentecoste, quando i discepoli furono colmati di Spirito Santo, fu il battesimo della Chiesa, che nacque in uscita, in partenza. El día de Pentecostés, cuando los discípulos quedaron llenos de Espíritu Santo, fue el bautismo de la Iglesia que nació en salida, en partida, para anunciar a todos la buena noticia. Jesús fue perentorio con los apóstoles. Ricordiamo l'altra madre, la nostra madre, que partì. Recordemos a nuestra madre que partió rápidamente. La madre Chiesa, la madre María. La madre Iglesia y la madre María. Todas dos vírgenes, todas dos madres, todas dos mujeres. Jesús fue perentorio con los apóstoles. No debían alejarse de Jerusalén antes de haber recibido desde lo alto la fuerza del Espíritu Santo. Sin Él no existe la misión, no existe la evangelización. Por esto, con toda la Iglesia, con nuestra Madre Iglesia, toda, invocamos, ven, Santo Espíritu. Fue la homilía del Santo Padre Francisco en esta celebración, solemnidad de Pentecostés, celebración de la Santa Misa que preside en la Basílica Vaticana. La asamblea aquí reunida tiene un momento de silencio para reflexionar sobre estas palabras del Pontífice en esta solemnidad.